presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con Ricardo Galarza. Ricardo, ¿qué tal? ¿Todo Gabriel, bien, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿el dólar perderá algún día la hegemonía como moneda mundial? Bueno, este era un tema que se venía hablando mucho en los últimos meses, como vos recordarás, porque en la previa de esta cumbre de los BRICS, que se va a hacer el 22 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, los BRICS son este bloque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estos países que conjuntamente tienen un PBI más grande que el G7, por darte una idea de la importancia que tienen. Se venía hablando mucho de esto que vos decís porque habían anunciado estos países que iban a lanzar una moneda común. ¿No es cierto? Ahora, un gran suspenso, ¿no es cierto? Porque el dólar obviamente hace 80 años que reina en las finanzas globales y en las transacciones y en el comercio y en todo. Entonces, era una manera de desafiar a Estados Unidos, una más que tenía China, porque obviamente iba a ser, si no era el yuan, iba a ser algo muy parecido al yuan, era algo apalancado en la economía china. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfrió esto en los últimos días? Porque India dijo que no les interesaba, que no había acuerdo, y entonces, por tanto, no se va a lanzar como se esperaba este 22 de agosto la moneda común del BRICS, con lo cual India le acaba de aguar la fiesta a China y, digámoslo también, a Brasil, porque Lula, no solo Xi Jinping estaban muy interesados en esto, obviamente, por razones obvias, pero Lula también lo quería y lo había dicho y lo había hecho público. Ahora hay que recordar también que Narendra Modi, el primer ministro de la India, había estado en los últimos días en Washington primero, donde no solo se reunió con Biden, sino que además habló ante el Congreso, o sea, le dieron un tratamiento de aliados estratégico. Claro. Y después estuvo en París con Macron, nada menos el 14 de julio, ¿no? En los festejos de la toma de la Bastilla. Con lo cual se especula de que lo masajearon un poco en Occidente a Modi y por eso echó para atrás, inclusive exactamente un mes antes de que se llevara a cabo la cumbre en Johannesburgo. Lula incluso en algún momento llegó a manejar una moneda regional. Sí, el sur dijo que se podía llamar, que sería de estos países de Sudamérica, dijo él, ¿no? Primero al Mercosur, dijo, primero Argentina, Brasil, después al Mercosur y después a Sudamérica. Eso ya lo veo, incluso te diría que la moneda de los BRICS, lo podemos hablar, es una cosa bastante complicada y en la que cabe ser escéptico, ¿no? Por lo menos es algo a futuro. ¿En qué sentido? La propuesta, decís vos, la propuesta esta que tenían planteada ellos. La propuesta que tenían planteada porque obviamente la apuesta de China era en algún momento desbancar al dólar, como vos decías al principio, ¿no? Ahora, eso es muy difícil, porque el dólar en este momento, o sea, el 85% del sistema financiero global pasa por la jurisdicción de Estados Unidos. Así de simple. Entonces, contrarrestar eso iba a ser muy difícil. Algunos economistas dicen, esas son cosas que no van a ver ni los nietos de tus nietos. Yo eso no lo creo, ¿no? Tampoco creo, como dicen los analistas chinos, que va a ser en 5 años. Eso tampoco. Pero, digamos, en un plazo prudencialmente corto, 10, 15 años, podía serlo, ¿no es cierto? Sin duda, fue, un escollo, pero que China va a seguir insistiendo, que va a seguir tratando de imponer esta moneda única de los BRICS y que en última instancia esto va a suceder, no te quepa duda, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver con qué velocidad se da. Yo sostengo que puede ser de 10 a 15 años, no como te dicen los economistas, la mayoría de los economistas occidentales, aclaro, ¿no? Dicen, no, esto no lo van a ver ni los nietos de tus nietos, ¿no? Y ahí, digamos, hay una cuestión del sistema financiero, del dinero que circula por el sistema financiero, y otro el de la economía real, ¿no? Claro, y ahí está, y ahí justamente... Ahí donde China puede jugar un papel fuerte, ¿no?
ahí es donde China, exactamente, es donde China puede jugar un papel muy fuerte y donde, donde podemos encajar tu pregunta de la moneda esta del sur. ¿Qué pasaba con esa moneda? Primero, para tener una moneda común, y esto lo dicen todos los expertos, los expertos en política monetaria y en economía, tenés que tener una serie de una cierta homogeneidad entre los países, ¿no es cierto? Disciplina fiscal, inflación, metas de inflación. Claro. Entonces, cuando vos tenés a un país como Argentina, Claro. otro como Venezuela, entonces es muy complicado. Y si no es así, entonces tenés que tener una locomotora como Alemania, ¿no? Que te levanta a Grecia cuando se le cae Grecia, cuando se le cae España, jala de España, cuando Portugal también. Entonces, eso ¿lo podía hacer Brasil? No lo sé. Ahora, China, sí. China sí está en condiciones. Si lo quiere hacer o no, es otro tema. Pareciera ser que sí, ¿no? Pero Brasil lo podría hacer en la región, me parece un poco más difícil, ¿no? Ahí es importante, digamos, toda la estrategia mundial que China está, digamos, desarrollando desde una perspectiva geopolítica, con hacerse aliados de pequeños países que para ellos, desde el punto de vista económico, no les significan nada. Pero, Sí. pero geopolíticamente plantan una banderita ahí, ¿no? Exacto, es tal cual. ¿Por qué? Porque ellos buscan de alguna manera convertirse en, o China busca, Xi Jinping, busca convertirse en el líder de lo que se llama el sur global. Esto es, y por eso dice que el modelo del BRICS lo plantean como alternativa al G7, encabezado por Washington y las potencias europeas, o occidentales, porque ahí está Japón también. Digo, contándolo a Occidente no como un punto cardinal, sino Como una cultura. como un tema de industrialización, democracia, Sí. y este tipo de, sí, no sé si una cultura, pero por lo menos un esquema de países con un esquema de gobiernos determinados, ¿no es cierto? Está bien. Pero en cualquier caso, obviamente China quería y quiere convertirse en el líder del sur global, y esta apuesta de la moneda de los BRICS era un inicio muy importante. Aparte, no hay que olvidar de algo muy importante en esto, y es que Xi Jinping ha sabido cultivar esta relación con varios de estos países, no solo con los BRICS, también tiene el grupo de Shanghái, también tiene algo muy importante que es la ruta de la seda. Muchos de los países del África se quieren plegar a los BRICS, no solo ellos, sino además Arabia Saudita, y esto te voy a explicar por qué es muy importante, la misma Argentina, pero con Arabia Saudita y con el príncipe heredero, que es el gobernante de facto de Arabia Saudita, MBS, Mohammed bin Salman, Xi Jinping ha mantenido una relación muy cercana, en momentos que está muy tirante la relación con Biden por infinidad de cosas, porque Biden, entre otras cosas, dijo que lo iba a convertir en un paria antes de asumir. Pero en cualquier caso, ¿por qué es importante Arabia Saudita? Recordemos que, como dijimos al principio, el reinado del dólar parte de la Bretton Woods en el 1944, va a cumplir 80 años el año que viene. De ahí, todos los países occidentales y otros más acordaron anclar sus monedas al valor del dólar, que a su vez estaba sostenido en el oro de Fort Knox, Kentucky, que era más del 80% en Estados Unidos nada más, de las reservas mundiales de oro estaban ahí. Entonces ahí empieza el patrón oro que se llamó. ¿Qué pasó? En el 66, De Gaulle le pidió que le cambiaran todos los dólares que tenía en el Banque de France por el oro. No pudieron. Entonces, a poco tiempo, Richard Nixon, este presidente, dijo, bueno, se acabó, desvinculamos al oro, al dólar del oro, y lanzaron en vez del patrón, el gold standard, el patrón oro, el patrón dólar. Ahora, ¿en qué se apoyaba ese dólar? Y ahí está muy importante, una reunión más importante todavía que la de Bretton Woods, creo yo, fue al año siguiente y mucho menos formal, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt sobre las aguas del canal de Suez, arriba del portaaviones USS Quincy, llamó al primer rey de Arabia Saudita, Abdulaziz Ibn Saud, y ahí acordaron que las transacciones en que se comerciaría el petróleo serían el dólar. De ahí el famoso nombre de petrodólar que nos ha regido hasta ahora. Entonces, si China se ha ganado el favor y además quiere entrar, quiere hacer ingresar a Arabia Saudita a los BRICS, entonces
¿Cómo queda esa relación? Hay gente que ya empieza a hablar, incluso el Financial Times y varios expertos, empiezan a hablar del petro-yuan. O sea que ya estamos en una competencia, por más que el dólar siga teniendo una hegemonía impresionante con respecto a las demás monedas, creo que es 80% contra 5% del yuan, ¿no? que dominan del mercado mundial. Imagínate la diferencia. Pero de todos modos, ya estamos en una competencia y vamos a ver en qué termina. ¿Se puede permitir a Estados Unidos perder una alianza con Arabia Saudita, siendo un socio estratégico en el Oriente Medio? No se la puede perder y de hecho por eso Biden, cuando se dio cuenta de que se empezaba a perfilar hacia el Oriente Mohammed bin Salman, fue allá a visitarlo. Ahora lo recibió de una manera, me acuerdo, con un saludito de estos de piña, ¿viste? Como decían en la pandemia, y a Xi Jinping lo recibió en una visita de Estado real, y en fin, con toda la pompa, y fue notoria la diferencia, ¿no? O sea, ha quedado muy resentido con Biden, que tiene estas cosas, ¿no? Biden. También es cierto que siempre ha sido muy cuestionado el vínculo de Estados Unidos con una teocracia, digamos, que ha participado en los atentados del 11S, todos originarios de Arabia, ¿no? Además que en términos de derechos humanos viola todos los derechos humanos. Todo, ¿no? Y más, China tiene menos pudor en ese sentido, claro, quizá. China tiene mucho menos pudor porque ellos dicen que con el principio de no intervención no les importa quién gobierne. Entonces, Estados Unidos, obviamente, todos tienen intereses, Gabriel, en esto no hay que ser ingenuo, pero de todos modos trata de salvar un poco más las formas y decir que sus aliados son demócratas cuando no lo son, pero de todos modos tiene una imagen que cuidar en ese sentido. Cuando pasó en el 2018, creo que fue, que mataron a Khashoggi, el periodista, sí, que lo descuartizaron, sí, ¿te acordás? Y lo quemaron en ácido adentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Por ahí ya era imposible seguir sosteniendo a Mohammed bin Salman, este príncipe heredero, que además no es el rey, pero es el gobernante de facto porque es el hijo del rey que tiene Alzheimer. No sabía lo de petro-yuan, no había escuchado. Claro, es una cosa que se empieza a manejar desde hace ya un par de años y que ahora ha cobrado más importancia por esta relación tan cercana de Xi Jinping con MBS, ¿no? Con el príncipe heredero de Arabia Saudita, de modo que yo creo que, por eso digo que eso de que los nietos, vamos a ver, yo creo que lo más importante, y sobre todo en Uruguay, que es una plaza financiera seria y muy importante, que muchos uruguayos incluso ahorran en dólares y demás, es mantener en esto, Gabriel, una mente abierta, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, y los cambios se producen a una velocidad que realmente decir estos vaticinios, ¿viste? O estas estas declaraciones peyorativas, creo que que es un error, ¿no? Lo mismo que los que se escandalizan porque Lula dice, he visto muchos acá, porque Lula dice que de noche piensa por qué todos tenemos que comerciar en dólares, ¿no? Entonces se escandalizan porque Lula dice eso, bueno. Son las reglas del juego, es lo que pasa, y los países siempre tuvieron estas tensiones. Y es notorio, digamos, la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Después de la caída del muro y el crecimiento de China, estos países pequeños tienen que estar a no jugarse abiertamente a ningún bloque, tienen que estar flotando y a tomar de los dos lo mejor. Hace un rato hablábamos de la región y Uruguay es obviamente una excepción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, le va muy bien en este sistema Uruguay, lo ha hecho muy bien los deberes, tal vez junto con Chile, por decir otro país, ¿no? Pero sí es cierto que, como bien decís, hay que mantener abiertas todas las puertas y los huevos en varias canastas, claro, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que hizo bien el gobierno en hacerse miembro del Banco de Desarrollo de los BRICS. Uruguay no forma parte de los BRICS, naturalmente, pero tiene acciones en el Banco de Desarrollo, que es un banco que abrieron en 2014, y ese banco está para competirle al Banco Mundial, ¿no? Que es Dilma Rousseff es la presidenta. De manera que hay que mantener, como digo, una mente abierta y ver cómo se desarrolla. Uruguay tiene buen nombre, digamos, porque es un país que ha cumplido con sus obligaciones, es una plaza financiera importante a nivel regional,
y vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Porque lo habíamos dicho ya desde el principio, habíamos hablado, ¿no? ya habíamos hablado Que de mantén esto. un poco equidistante. Ahí va. Ricardo, siempre es un gusto. El gusto es mío. Una tanda, ya venimos.